Vamos a trabajar ahorita en las manos. Pero antes de pasar a las manos, como ya vieron en el video de la clase cómo se resuelve el sombrero, que lo resolvimos en la clase del martes, y yo les adjunté todo eso en el video. Entonces vamos a ver cómo traemos assets de otro archivo de Blender a nuestro archivo en el que estamos trabajando. Listo, vamos a suponer que ustedes tienen dos archivos de Blender y en un archivo de Blender están trabajando ciertos assets y en otro los quieren montar todos juntos por la razón que sea, para composición o para seguir trabajando sobre ellos. Listo. Hay varias formas de hacer eso. Una es con control C y control V. Eso ya lo vimos y funciona súper bien. Listo. Yo puedo coger y de otro archivo de Blender, coger y copiar y pegar cualquier cosa. Digamos que yo tuviera acá algún otro archivo, yo podría venir y decir control C acá y control V acá y él me va a traer ese archivo para acá. Listo, ese modelo. De hecho, copia cualquier bloque de información que Blender reciba, el que sea, no solo modelos. Recibe también texturas, animaciones y bueno, en general cualquier tipo de archivo que Blender sea capaz de leer. Entonces, una opción, copiar y pegar. Listo. A propósito, prendamos esto. Listo, la primera opción, copiar y pegar. La segunda opción, append. Listo. Entonces ustedes ven en File que hay un link y un append. Listo. Este link, que no es el héroe en la leyenda de Zelda, a propósito, nos permite traer archivos de otro archivo de Blender, traer bloques de información de otro archivo de Blender, ya sean modelos, animaciones, esqueletos o lo que sea, pero crea instancias que dependen de ese otro archivo de origen. Listo. Entonces veamos, si yo le digo acá que voy a traerme, a traer vinculado algún archivo, y acá vengo, todo esto es lo que Blender puede leer. Listo. Dentro del archivo .blend, fíjense acá, estamos navegando dentro del archivo .blend, tenemos todo lo que Blender es capaz de, toda la información que Blender es capaz de manejar. Entonces acá yo que le digo, lo que estoy buscando, podríamos suponer que es una malla. Sin embargo, recuerden que la malla es este objeto, listo, y el que nos interesa es este, el que tiene presencia y podemos modificar, listo. La malla es una instancia no, es una referencia a la que este objeto tiene acceso y es la que modifica, pero este es el que nos interesa. Quiere decir que en vez de malla queremos un objeto. Listo. Y acá están todos los objetos. Fíjense una particularidad interesante. Acá están los objetos con los nombres que le asignamos en el outliner. Y si miráramos una malla, acá tenemos los nombres de las mallas primitivas que componen esos objetos. Listo. Entonces es una buena forma de saber qué es lo que estamos buscando. Y en este caso estamos buscando el sombrero. Listo. Entonces sombrero. Por ahora no le movamos más parámetros, dejémoslo todo como viene por defecto. Yo le digo que lo traiga vinculado. Entonces vamos a tener acá una particularidad interesantísima. Fíjense que en el outliner, al lado del modelo, tenemos un icono que nos indica que esto está vinculado a un archivo externo. Listo. De manera que este objeto no lo puedo modificar acá. Listo, si yo necesitara hacer algún cambio sobre él, me tocaría ir al archivo original, hacer los cambios, guardar y pedirle a Blender que refresque la, la instancia que tiene acá creada. ¿De acuerdo? Para este caso eso no nos sirve, no nos complica la vida. No nos sirve estar vinculando cosas. Entonces vamos a ver append. Listo. Append, en cambio, entonces lo mismo, yo navego hasta el archivo .blend que necesito, que viene siendo este de acá. Escojo el tipo de archivo que voy a traer, el tipo de información que me va a traer, que puede ser incluso una colección, una brocha, cualquier tipo de archivo, incluso materiales sueltos, ¿sí? En este caso objeto, y le digo que es el sombrero. Listo. De nuevo, no le moví ningún parámetro, como viene él por defecto. Este sombrero que tengo acá, esto sí es una copia única. Listo.
Y, bueno, hay que tenerlo seleccionado para poder entrar. Qué berriendera. Bueno, esa copia única sí es editable. Esta en particular está enfermo por... Ah, está vinculada. Fíjense acá lo que sucede. No puedo entrar a modo edición porque el cilindro que compone este sombrero es un archivo vinculado. Listo. ¿Por qué sucedió eso? Porque primero le di vincular, entonces él creó en este archivo de Blender la referencia y luego le di append. Entonces cuando le di append, él llenó la información con lo que ya tenía a su disposición. Listo. Entonces por eso no lo puedo editar. ¿Qué me toca? Venir y decirle en la información de la malla que me desvincule eso. Listo. Que me cree una copia particular. Listo. Ya con eso, ya yo sí puedo venir y editarlo con la tranquilidad del caso. Listo. Esas son dos formas, tres formas de importar en Blender archivos desde otro archivo .blend. Listo. Para otros formatos ya se usa el menú de importación. Sí, ¿quién pregunta? Esteban, Esteban, sí, contame. me va a repetir eso último que hizo que si no le editaba cuando Colo hundió algo ahí en pues ahí lo que acabo de hundir, que no vi, Ave María, claro que sí. por favor. Es este icono. Listo, siempre que encuentren este icono que parece como de una cadena, ese icono significa que esa información, ese bloque de información, en este caso la malla, está vinculado a algo. Listo. Entonces, ¿yo qué hice? Seleccioné el objeto, sombrero, vine a las propiedades de la malla y justo al lado del nombre veo de nuevo ese icono. Si yo le doy clic a este icono, ya le estoy creando una instancia propia. Listo. Ya él es editable, ya él es un objeto que no está compartido. Es una copia única que podemos trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, pues, gracias. De nada. Listo. Y ahora otra pregunta. Yo necesito traerme este sombrero a la posición de este. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Listo. ¿Se acuerdan que teníamos acá la ubicación? Entonces uno podría pensar alegremente, pues vamos a copiar y pegar. Hay una forma más ingeniosa de hacer eso. Selecciono primero el objeto que quiero mover, luego el objeto que tiene la ubicación a donde lo quiero mover. Y aquí vengo y le doy en la ubicación en cualquiera de los tres campos, clic derecho y le digo que copie todo al objeto seleccionado. Si le pido que copie individual al objeto seleccionado, me copia solo el valor que le di, al que le di clic derecho. Listo, entonces le voy a decir que copie todo. Entonces ya él lo trae a esa ubicación. Voy a hacer lo mismo con la rotación. Entonces que copie todo al seleccionado. Listo. La escala no la puedo copiar porque en los dos archivos tengo escalas diferentes. Listo, entonces ahí solo hay ilusiones. Lo que voy a hacer es simplemente coger y escalar acá hasta que tenga la talla que necesito, que es como acá más o menos, y le aplico ese factor de escala. Listo, entonces control A, escala. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que este otro sombrero ya lo podemos enviar a los dioses. Y ya está entonces resuelto lo del sombrero. Ustedes lo pudieron haber modelado a partir del video que subí el sábado, creo que fue, o el viernes en la noche, algo así. Pero el video de la clase pasada. Listo. ¿Qué voy a hacer antes de continuar? Con este sombrero voy a coger y eliminarle la geometría que me está sobrando. Ya la eliminé. Súper exitoso. Entonces simplemente voy a coger y en espacio local lo voy a desplazar sobre Z, un poquito hacia abajo porque yo veo en la referencia que él es más, ¿cómo se dice? Menos alto, más cortico. Listo. Ay, sí, ya quedó súper genialísimo. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Perfecto. Siguen las manos entonces. ¿Cómo vamos a hacer las manos de este personaje? Seamos bien estratégicos. Los personajes de Overcooked no necesitan
movilidad independiente en cada uno de sus dedos. Listo. Es decir, necesitamos una palma y un pulgar. Entonces no nos compliquemos la vida, hagamos eso, una palma y un pulgar. Listo. Acá en la referencia que tenemos la vista no favorece mucho. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una capa nueva para un boceto y pongámosle un color que contraste bastante. Voy a poner un azul bien oscuro. Listo. Y voy a hacer un par de líneas para tener una referencia aproximada de la escala. Listo. Recuerden que todas estas referencias yo las estoy haciendo a ojo. Entonces nada acá es particularmente sensible. Esto es simplemente donde se nos fue ocurriendo que se veía bien. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer cómo se vería eso desde una vista posterior. Es decir, vamos a dibujar este contorno. ¿De acuerdo? Entonces eso debe ser, acá se ve más o menos que es algo como así. Acá viene, puede ser así, para enunciar más o menos los dedos. Acá debe venir, vamos a ver, este dedo viene como así, o sea que esto viene así, y esto otro, así, listo. Esa es la mano que vamos a hacer de este paciente. Parece como un guante o algo así. Listo. Ahí está, súper genial. ¿De qué objeto primitivo será buena idea hacer esa mano? Yo diría acá alegremente que en este caso no importa, porque esto no va conectado a ningún lado, esa mano está flotando, lo voy a hacer desde un cubo. Voy a poner mi cursor acá y voy a crear un cubo. Listo, ese cubo está inmenso, entonces lo voy a poner de una escala razonable, más o menos así. Listo. Bueno, voy a dejarle el origen ahí. Listo, no nos afecta significativamente, pero lo voy a dejar ahí, imaginándome que si en algún momento le fuera a poner a esto un esqueleto, pues tiene sentido que el origen esté en donde se va a mover de verdad. Listo. Eh, Aunque ahora que lo pienso, como lo vamos a fusionar al personaje, al cuerpo principal, pues no es muy relevante que esté aquí o en otra parte. No hay problema, movámoslo, ¿qué más da? Listo. Ahí tenemos más o menos el perfil. De hecho, aquí tenemos más o menos la forma de la palma. Listo, en la vista dorsal. Necesitamos que sea igual de ancho. Entonces, en modo de edición, voy a escalar esto sobre la Y hasta que tenga más o menos el espesor que necesito. Por ahí. Listo. Eh, Acá voy a coger y con la tranquilidad del caso voy a extruir esto hasta acá. Y esto lo voy a mandar como para acá. Y esto como para acá. Voy a crear un loop adicional para definir bien esa forma. Listo. No necesito edición proporcional en este momento. Y acá necesitamos sacar un dedo. Ese dedo sale de este punto. Entonces necesitamos un loop que defina esa forma. Listo. Este lo podemos sacar como hasta acá. Entonces miren acá lo que voy a hacer con esto. Listo, quiero crear esta curva de acá. De hecho, la quiero crear en una capa diferente para que vayamos viendo. Bueno, no. Y en esta capa para que contraste. Entonces quiero crear esta curva. Listo, entonces en vez de extruir directamente de acá, voy a desplazar este vértice. Estos dos vértices, estoy en edición con vista de rayos X activo, entonces estoy seleccionando ambos vértices simultáneamente. Listo, eso es importantísimo. Y lo voy a desplazar más o menos hasta generar acá un espacio razonable. Estos los voy a mover más o menos hasta donde deberían ir.
Y ahora sí todo esto lo voy a extruir. Listo. Y aquí sí los puedo posicionar en donde deberían quedar. Dejémoslo como hasta ahí. Hagámosle acá otro loop para mejorar un poquito esa forma. Listo, y esto de acá no es sino extruirlo. Así, sin mucha ceremonia. Eso no tiene mayor complicación. Listo, fíjense que no lo estoy llevando hasta este extremo. Lo mismo acá. Porque ahorita le voy a poner un loop adicional. De hecho, pongámoslo de una vez. Un loop adicional justo acá. Para desplazar este hacia acá. Listo, y otro loop. Entonces esto lo podemos mover, de hecho. Y ahora sí, un loop adicional acá. Para desplazar esto hacia acá. Y este otro hacia acá. Necesitamos otro loop acá. Porque esto es mucho más angosto en esta parte. Listo. Entonces ya tenemos casi que resuelta la mano. Hay dos cosas que hay que hacer en este momento. Una es ponerle nombre y la otra es guardar. Importantísimo guardar. ¿Qué sigue? Esta mano es prácticamente un bloque de cartón absolutamente plano y esta se ve que tiene cierto volumen. Entonces vamos a darle a esta mano ese volumen. Listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger estos vértices. Listo, y a desplazarlos un poquito en Y. Y vamos de hecho a mover vértices así a mano para empezar a darle esa curvatura. Acá no voy a coger los de en el pulgar, no voy a coger los de el interior, sino los del exterior. De hecho voy a cogerlos todos. Listo. Y los voy a escalar en el eje Y. El eje Y acá vemos que es el que necesitamos en este caso. Entonces los voy a escalar sobre el eje Y. Voy a pedirle que el sombreado sea suavizado y ahí ya empezamos a ver cosas. Listo. Esta parte de pronto está muy larga porque mi boceto a lo mejor no era lo más fiel a la realidad. Pues no hay problema, arreglémoslo. Listo, esto es claro lo que estamos haciendo. Ya esto se puede suavizar. Y estos de acá deberían ir hacia adentro. Y yo diría que ya, esa es la mano. Podríamos de pronto ponerle un loop acá adicional. Para suavizar un poquito. Vamos a ver, acá invertir esto. Suavizar un poquito. Y eso le mejora la forma, entonces sí tiene sentido. Listo. Pues ya, eso resuelve las manos. Problema resuelto por ese lado. ¿Hay preguntas hasta este momento? Algo que estoy notando es que este quedó con unos dedos larguísimos y en la referencia no son así. Entonces ya esto no es sino cuestión de venir y pulir el, el animalito este hasta que tenga pues las características que necesitamos. Listo, yo lo voy a dejar así por ahora. Lo voy a posicionar en donde lo necesito. Me lo voy a traer para acá y rotando desde su origen, punto medio, vamos a empezar a moverlo. Acá lo veo ya muy pequeño respecto al cuerpo.
tiene las proporciones, pero no el tamaño. Entonces lo voy a escalar. Voy hasta ahí. Fíjense que lo escalé en modo de objeto. Listo, entonces no se me puede olvidar aplicar esa escala. De hecho, apliquémosla de una vez. Aplicar con control A la escala. Listo. Listo, y siempre procuro que los loops fluyan de manera más o menos natural. Listo. No quiero que me queden cosas de este tipo. Entre comillas no afectan mucho, salvo en situaciones específicas, pero dañan el flujo de los loops. Listo. Y eso afecta en algún momento. Ahora sí, lo voy a dejar hasta ahí. Y queda más o menos acá. Voy a guardar y a crear una copia incremental y lo voy a fusionar con el cuerpo. Listo. Entonces acá simplemente control J, ya él se refleja. La lengua la podemos fusionar también con el cuerpo en este momento, control J. El el cabello también lo podemos fusionar con el cuerpo. Sin embargo, como el cabello es asimétrico y conviene luego hacerle algo más, lo podríamos dejar, bueno, dejémoslo separado por ahora. Entonces quedan separados de esta manera. Listo, entre comillas esto termina el personaje. Que nos faltan los moños y demás. Listo, el moño si se fijan y pongámoselo de una vez pues para que nos quede súper exitoso, bien terminado. El moño es una esfera deformada. Listo. La ilusión de que es un nudo está en la textura. Entonces no tiene como mucho misterio. Es una esfera que de hecho puede ser, yo sugiero que sea un round cube. Entonces quad sphere de un diámetro muy inferior a propósito. Tal vez hasta acá. Ponle 0.002. Listo. Y no necesitamos todo esto. Necesitamos 4 si acaso. Listo. Incluso menos. Eso todavía es demasiada geometría y no necesita tanto detalle. 3, a ver cómo va la cosa. Ah, 2, me parece. Es lo más low poly que podemos llegar sin afectar el asunto. No, necesitamos 3 para poder darle esa forma. 3 subdivisiones. Eso es lo más low poly que podemos llegar en este caso. Listo. Y simplemente con la tranquilidad del caso lo modificamos hasta que tenga la forma. Listo. Lo podríamos modificar con el mismo modificador de espejo. No tendríamos inconveniente con eso. Listo. Algo así. Y desde la vista lateral, entonces esto no va a ser tan pronunciado, sino más así. Estas caras completas sobran, pero no eliminemos esta, eliminemos estas de atrás. Entonces, fíjense lo que hacemos, eliminamos estas caras y estas las vamos a suavizar y a escalar. Listo, para que queden dentro de la malla y estas las podemos suavizar solo un poquito. Entonces eso nos va a ayudar con la ilusión de que eso está amarrado. Listo. Eso por este lado, pues ya no tendríamos problema. Sí lo voy a hacer simétrico para no tener que modelar dos veces estas colitas de tela, entre comillas. Entonces voy a cortarle la mitad, voy a crear un loop nuevo y a cortar por la mitad. Listo. Y ahora sí le voy a poner un modificador de aspecto.
O bueno, ni siquiera hace falta porque ahorita simplemente se lo pegamos al cuerpo que ya tiene su modificador y listo, todo estaría listo. Esto lo voy a empujar hacia el frente, vale, porque quiero, de hecho quiero jalar todo este loop completo hacia el frente, entonces lo voy a desplazar sobre la Y hacia adelante. Y ahora voy a coger estos cuatro y los voy a desplazar hacia adelante, esta vez con edición proporcional prendida y menos influencia. Algo así. Listo. Listo. ¿Esto de dónde puede salir? De un plano, pero no creemos más objetos aparte. Voy a coger cualquier vértice, en este caso este vértice, y lo voy a duplicar. Listo. Y lo voy a traer para por acá, no hay problema. Y voy a empezar a extruir. Y luego simplemente voy a llenar con el comando fill. Entonces F, como si no hubiera un mañana. Todo eso lo voy a seleccionar. Le sumo a la selección con control y más del teclado numérico. Y acá voy a rotar en X y a desplazar hacia adelante. Listo, ya me interesa sacarlo de, de acá, que no esté metido entre el delantal. Entonces voy a ir seleccionando puntos y desplazándolos hacia el frente. Listo. ¿Cómo sé dónde están los puntos? Lo estoy imaginando más o menos dónde deberían estar y como estoy en modo de edición de este objeto en particular, entonces él solo va a seleccionar lo que tenga sentido seleccionar en este contexto. Pero realmente yo no sé si sí le estoy dando, yo estoy imaginándome ya. Listo, acá lo podemos redondear más. Entonces, vale, redondeémoslo más. Los selecciono y les hago un bevel. Vaya hasta ahí, ya eso queda como bueno. Y tiene como una muesca en la parte interior para simular un pliegue, entonces voy a seleccionar todo y le voy a hacer un inset. Acá vamos a tener inconvenientes, pero bueno, pongámoslo más grande y resolvamos este detalle de acá. Pues ese detalle, ¿cómo se resuelve? En edición de vértices. Voy a coger esos vértices que están causando el problema y los voy a desplazar sobre esos rieles. Hasta donde los necesito. Listo. Es claro eso que hicimos ahí. Una maniobra no muy convencional, digamos, pero la necesitábamos para poder hacer ese detalle. Él lleva un loop en la mitad porque todo esto está desde coordenadas normales y metido algo así y todo este contorno algo así, de acuerdo. Esto lo podemos desplazar un poquito y vamos a darle espesor extruyendo sin mucho misterio. Aunque antes de extruirlo sí me gustaría sacarlo más de acá. Ubiquémoslo bien en donde debería quedar. Entonces voy a poner el cursor 3D por acá para transformar desde el cursor 3D. Listo. Entonces voy a poner coordenadas locales y acá desde el cursor 3D
y lo voy a mover hasta donde me parezca conveniente. Listo, acá me sobra un vértice. Lo voy a eliminar de una vez. Y ahora sí voy a extruir todo esto. Por ahí hasta acá. Esto lo voy a dejar así. Y voy a suavizar esos bordes. Y ahora sí le pedimos que lo suavice. Ahí tenemos el moño súper exitoso. Es claro, vieron más importante que cada uno de los pasos, el orden de las decisiones que íbamos tomando, la reflexión para llegar a qué herramienta usar y de qué manera hacer las cosas. Y hay cualquier cantidad de formas diferentes de resolver el mismo problema. Digamos que esta es la que se me ocurrió para este caso. Listo. Acá se me ocurre que yo puedo coger y desde el cursor 3D escalar esto a que sea más grande ese mismo. Y ponérselo como por acá. Es un poquito más cercano a la referencia. El de la referencia es más pequeño, más cortico, pero ahí como que funciona. Listo. Entonces voy a fusionarlo con el cuerpo. Control J. Y aguardar. Listo. El otro moño, la misma cosa. Con la diferencia. eh, con la diferencia de que es bien diferente. Ese otro moño, visto desde arriba, podría ser. A ver, hagámoslo con este. Visto desde arriba, ese moño tendría una forma como. ¿Y este por qué no quiere dibujar? Ah, como así. Listo. Algo así. Acá, esta parte, sí sería este mismo detalle, una esfera prácticamente, o hecho a partir de un quad sphere. Listo. Y ya una cinta que sale acá. Y ya está. El del otro lado sería un reflejo de este. Se los voy a dejar de reto y si a alguien le parece que fue un reto injusto o irrealizable, lo vemos si nos queda tiempo en otra de las clases. ¿De acuerdo? Vamos a pasar entonces a resolver los cubiertos, que Agustín preguntó por los cubiertos. ¿Cómo serían los cubiertos? Entonces voy a ocultar todo esto que no necesitamos en este momento, a crear una colección nueva que se va a llamar, digámosle props, y aquí van a vivir los cubiertos. Para los cubiertos ya como que sí me interesa tener referencia, por lo menos del tamaño de las mesas. En Overcook hay cubiertos, ahora que caigo en cuenta, esa debería ser la primera pregunta. Hay cubiertos. Yo no lo tengo presente en este momento. ¿Alguien recuerda si el juego tiene cubiertos? Ah, hay cuchillos. Qué berriondera. Listo, cuchillos sí. Y la tabla de picar. La tabla de picar es una trivialidad. Ojo vivo, si alguien tiene problemas haciendo algo, haciendo la tabla, eh, uy, sería lamentable. Listo. El cuchillo es el único cubierto. Creo que no hay más cubiertos acá en el juego. Ah, el mapache. Alguien haga el mapache. El cuchillo, el perol. No, acá no hay más cubiertos. Ellos solo tienen cuchillo. Este loco tiene molinillo. Listo. Cuchillo y perol. Es todo lo que hay. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el cuchillo. Y las ollas, pero las ollas no son cubiertos.
Ah, bueno, los peroles tampoco, pero... Listo, me voy a traer el cursor para el origen de esta mesa porque quiero que la figura que haga me quede acá en algún lado. De hecho, un momento, quiero que me quede sobre esta superficie. Entonces voy a traerme el cursor para esta superficie. Listo. Y acá voy a crear el objeto primitivo para hacer el cuchillo. Me va a traer una referencia nueva en donde esté el cuchillo bien clarito y yo creo que esta del topo va a ser la mejor idea. Sí, traigámonos la del topo. Entonces el topo. Y el cuchillo sale de un plano. Entonces vamos a crear un plano. Y pongámosle nombre antes de que pasen cosas. Esto es un objeto interactivo, listo, es un objeto que va a ser manipulable. Entonces el prefijo es de objeto interactivo. Y esto se llama cuchillo. Cuchillo, listo. No es de ese tamaño, sino que es como de este tamaño. Me volvió a cambiar el nombre porque moví este parámetro. Entonces, bueno, debí pensarlo antes que lo vamos a hacer. El cuchillo es por ahí de .25 unidades. El cuchillo en total. Listo, el nombre. Ya dijimos que esto se llama cuchillo. Y ahora sí, en modo de edición. Esto es más angosto. Por ahí hasta acá. Listo. Esta es la longitud total. De acá a acá. Vale, lo estoy estimando a partir del tamaño de la mesa. Listo. Fíjense, por acá hay un cuchillo sobre una mesa. Listo. De hecho puede ser más grande. Un poquito más grande. Pongámoslo pues por hasta acá. Eh, Control A para aplicar la escala. Y ahora sí, en coordenadas locales porque lo roté en modo de objeto. Pues esa es la longitud completa. Tiene una empuñadura que es por ahí, llega hasta acá. Voy a eliminarle esta cara completa. Voy a eliminar esos vértices, voy a eliminar esa cara. Ah, la referencia no sirve. La referencia no sirve, entonces no la voy a eliminar, solo voy a separar esto. Listo. Y a mover hacia acá para tener esta referencia de la posición, que es valiosa. Y ya acá yo puedo, con la tranquilidad del caso, yo puedo o crear loops o trazar una línea con el cuchillo. Y me parece coherente usar el cuchillo para crear el cuchillo. Ahí este vértice sobra. Y ya esto no es sino fusionar cosas. Incluso podemos seleccionarlo todo. No, hagámoslo con el cuchillo. Aquí, unamos los vértices de cada punto a cada punto. Listo, este quedó desfasado. Entonces voy a, con Merge, comando de Merge, lo voy a fusionar al último. Listo, para que me queden donde deben quedar. Ah, otra forma de fusionarlos, aparte del cuchillo. Y a propósito, voy a ocultar esta mesa que ya no me está aportando mucho. Otra forma de fusionarlos, aparte del cuchillo, yo puedo seleccionar los dos puntos y presionar la tecla J. Listo. Y la J los fusiono. Crea un borde conectándolos. Y problema arreglado. Quedó un cuchillo hecho a partir de 4 triángulos. No tiene ningún problema. Listo. Él puede ser así y no habrá inconveniente de ningún tipo. Necesitamos hacer este detalle acá porque ahí se conecta la empuñadura del cuchillo. Listo. Entonces vamos a hacer acá la posibilidad de sacar un pedacito. ¿Cómo lo hacemos? Podemos subdividir esto
para tener un vértice adicional. Listo. Y extruir eso. Y lo vamos a extruir sobre el eje Y. El eje Y local. Listo, recuerden que estamos en coordenadas locales en este momento porque el cuchillo fue rotado. Eso tiene cierta curva. ¿Qué podemos hacer? Podemos coger y desplazar este hacia afuera y acá crear otro loop y desplazar este hacia adentro. Listo. Algo así. De acuerdo, ¿qué sigue? Esto debe tener con toda seguridad algún espesor. Acá hay un vértice ninja haciendo cosas. Esto sobra, lo voy a disolver. Listo, control X. Ese vértice seguro salió ahorita que subdividí este. A lo mejor tenía ese borde seleccionado. Esto necesita cierto espesor. Entonces voy a seleccionar todo con L. Listo, que recuerden que selecciona todo lo que está conectado al objeto al que le puse el cursor. Y voy a extruir. Y voy a extruirlo de hecho hacia arriba. Listo. ¿Por qué hacia arriba y no hacia abajo? Porque lo tengo apoyado encima de una mesa. Entonces no quiero que atraviese la mesa. Ah, claro que ahorita necesariamente vamos a tener que moverlo porque la empuñadura tiene un espesor diferente. Entonces no había inconveniente hacia qué lado moverlo. Listo. Yo lo voy a dejar así, todo plano, uniforme, una hoja toda completa con el mismo espesor. Si alguien quiere coger y diferenciarlo, que tendría de hecho mucho sentido, lo puede hacer de dos maneras. Puede coger y antes de hacer la extrusión, con la herramienta de cuchillo, venir y trazar el perfil del filo. Listo. Digamos que es ese. Bueno, ya entrados en gastos, hagámoslo así. Venir y trazar el perfil del cuchillo, del filo de ese cuchillo. Ahora sí, seleccionarlo, hacer la extrusión. Listo. Entonces extruir. Acá se le da el espesor que se le quiera dar. Y luego, con vista de rayos X, se seleccionan los vértices del borde y se escalan sobre Z, pero no desde el cursor 3D, sino desde el punto medio. Es escalar sobre Z hasta donde puede ser hasta ahí o que se fusionen. De hecho, tiene sentido que se fusionen. Dejémoslo un poquito en eso. Estoy escalando. Pues el factor de escala sería 0. Listo, y los voy a fusionar porque no tengo automerge prendido. Entonces ahí tengo un montón de vértices dobles, los voy a fusionar por la distancia. Eso remueve 5, tiene mucho sentido. Y ya nos quedó listo. Nos quedó lista la hoja del cuchillo. Listo, y si venimos acá y le pedimos que el sombreado sea suavizado y con auto smooth, entonces podemos coger y subir este ángulo por ahí hasta 65, no más. Miento, de hecho hay que bajarlo. 15 menos. Listo, 10 grados es suficiente para que veamos ese cambio en la superficie. Listo, que igual lo vamos a acentuar con la textura, pero ahí ya el modelo también lo tiene. Entonces ya eso es un cuchillo digital que sí cortaría zanahorias digitales. Listo. Sigue la empuñadura es un cilindro. Ahí no le demos vueltas porque no hay nada que pensar, eso es un cilindro y ya está. Pues me voy a traer el cursor para acá. Fíjense que yo selecciono siempre que quiero posicionar el cursor, selecciono objetos que me den objetos cuyo centro me dan la ubicación que yo quiero. Listo. Aprendan o practiquen, mejor si esa es la expresión, practiquen mucho
porque el cursor de este pivote es sumamente práctico a la hora de posicionar objetos. Listo. Aquí vamos a tener un inconveniente más o menos interesante y lo vamos a resolver de la siguiente manera. ¿Cuál sería el inconveniente? El inconveniente es que si yo vengo y creo acá un cilindro, ese cilindro está alineado, ya lo puedo alinear hacia el espacio local, entonces no hay ningún inconveniente. Listo, esto no necesita, ahí no necesita más de 8 vértices. El radio es un radio súper pequeño, tal vez hasta acá. Listo, algo así. La profundidad no va a tener por qué ser esa, pero ojo, alinear, vamos a alinearlo. Listo, este era el problema que les iba a comentar hace un momento. Claro, acá tenemos un inconveniente serio y es que nos tocaría posicionar ese cuchillo a mano porque él no nos va a permitir alinearlo al espacio local y este objeto ya tiene una rotación local. Entonces vamos a eliminar esto y en modo de objeto a crear el cilindro. Listo, él recuerda los parámetros que le habíamos puesto. La profundidad no tiene por qué ser esa. Es esta. Lo voy a rotar en X 90 grados para que lo veamos acá y poder ajustar el diámetro de esa empuñadura por ahí hasta acá, más o menos, como le faltó 2, 0.02. Listo. Algo así. ¿Cómo le vamos a dar la rotación de este otro? Lo mismo que hicimos ahorita con el sombrero. Le decimos que la rotación sea esta. Y, el problema acá interesante. Aparentemente no hicimos nada. Dijimos, por Dios bendito, se perdió el trabajo. Listo, no hay problema, es porque teníamos una rotación en X. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Venir y rotarlo en X los 90 grados. Listo. Y ya eso nos resuelve el asunto. O hubiéramos podido aplicar la rotación antes de copiar la otra rotación. Y ahí así. Listo. Eso es claro. Es claro lo que sucedió y por qué lo tuvimos que ajustar. Vale, voy a suponer que sí y a seguir viviendo tranquilo. Los voy a fusionar, ya tienen los dos las coordenadas que necesito. Esto puede ir suavizado. Y acá vamos a tener un inconveniente y es que necesitamos suavizar esto, pero este ángulo que le dimos acá es demasiado pequeño. Entonces vamos a hacer uso de lo siguiente. Acá vamos a poner un ángulo más grande para que suavice efectivamente esto. Y como queremos mostrar esto como un borde duro, entonces vamos a coger y a seleccionar ese loop completo que queremos mostrar como borde duro y a marcarlo como borde duro. Entonces en el menú de bordes vamos a decirle, vea, eso es un borde duro. ¿Y qué sucede? Tenemos todo con el redondeado que necesitábamos, pero esos en particular están suavizados. Entonces, bien, al contrario, esos en particular están duros. Entonces, perfecto, podemos seguir viviendo. Somos genialísimos. Y acá es cuestión de posicionar las cosas. Listo. Algo así, hagámosle sus detalles. Entonces voy a crearle acá un loop adicional. Y en vez de hacer una extrusión, más bien voy a crear otro loop adicional y a seleccionar además estos y a escalarlos sobre el plano de Y. Listo. Tengo edición proporcional prendida, eso va a ser un problema. No, necesito que sea así. Listo, ¿vieron lo que sucedió ahí? Dupliqué a propósito este ya no lo necesito. Dupliqué a propósito unos vértices para tener geometría adicional para hacer esta transformación. Listo. Y acá ya podemos poner un loop adicional y suavizar esto. Algo así. Listo. A mí se me ocurre, y es idea mía caprichosa, que tiene sentido que esto no sea absolutamente redondo, sino que esté como medio
aplanado, algo así. Listo. Y se me ocurre que tiene mucho sentido que esta parte de abajo no sea así tal cual, sino que tenga cierto redondeado. Tal vez algo así. Listo. No me gusta este borde duro que quedó acá. Entonces voy a subir este ángulo más. Lo voy a subir a 90 grados. No, a menos de 90 porque hay bordes duros que sí quiero conservar. Listo. Ahí ya mejora la cosa. Esto y estos sí los necesito como bordes duros. Entonces acá yo vengo y le digo que los marque como bordes duros. Y ahí ya sí quedó listo el cuchillo. Agustín, ¿esto responde la pregunta? Este Sí, lo voy profe. a dejar revisar. Sí, todo listo. Queda claro cómo vas a abordar el asunto. Entonces así, pues, así sería igual, por ejemplo, un cuchillo que no fuera de, pues, que es como de carnicero, igual, de la nueva forma. Ah, sí, claro que sí. Ya si vos decís, no, pasa que hay otro cuchillo. Dupliquemos este. Hay otro cuchillo y este es más delgado. Pues no pasa nada. Entonces simplemente este otro cuchillo es más delgado. Ah, perfecto. Listo. Y ya acá no sino ajustar a mano hasta que tenga el aspecto que necesitas. Listo. Listo, profe. Este detalle sí tocaría ajustarlo también a mano. Listo. Pero sería ese mismo proceso. Ah, bueno, acá de hecho sobraría un loop. Ahí está. Está el cuchillo de carnicero y la katana de pelar papas. Una katana enana. Listo. Eso es un tanto, eso es un tanto. Se llama tanto. Uy, tenemos visita. Ah, bien, ¿no? Yo hago parte de la ¿Y qué clase. más, Felipe? Bien, bien. Bueno, vamos a resolver ahora entonces el, eh, el carro por el que preguntaba Felipe. Listo. El carro. ¿Alguien se aventuró a la final a escoger la estación espacial? El carro. Listo. ¿Cómo vamos a resolver este carro? Empecemos por el principio. Eh, bueno, voy a aprovechar que estoy acá para ponerle al cuchillo el pivote en donde se supone que debería estar y debería estar en el centro del volumen de la empuñadura, porque de ahí es de donde se manipula, ¿cierto? Voy a mandar, selecciono toda esa empuñadura, mando el cursor para allá y en modo de objeto le doy clic derecho y le pido que el origen lo ponga en el cursor 3D. Listo. Y ya acá no es sino cuestión de posicionarlo bien en donde se supone que debe ir. Listo, ahí quedaría ese cuchillo en posición. Entonces hay que guardar. En el caso del carro, ese carro sería parte del escenario. Esto llamémoslo escenario. Bueno, environment también se usa mucho. Listo. O escenario si quieren, pues qué más da. Vamos a hacer lo siguiente entonces acá. Voy a ocultar este completo y a crear uno nuevo que sea para el carro. Bueno, ese carro de hecho es un camión. Y ocultemos también ese paciente. Entonces, necesitamos una referencia de la escala. El principio digamos que es lo mismo, ¿de acuerdo? Necesitamos una referencia de la escala. La referencia de la escala la podemos tomar de las mesas que ya tenemos. Entonces vamos a coger una mesa que ya tenemos de acá. Cojamos cualquiera de estas mesas, puede ser. Listo, y la dupliqué vinculada y la voy a mandar a la colección del camión para poder apagar todo esto.
Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a coger y a poner, sé que estas cajas y las mesas tienen las mismas dimensiones. Voy a contar cuántos caben y armar esta C. Listo. Entonces, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Entonces son 4 por 9 unidades. Entonces vamos a coger y hacer eso. Entonces acá, Alt D sobre la Y, a ponerlos así como que queden a ras. Está ahí más o menos. Listo. 0.425. Listo, esa es la medida. Y duplico eso. 1, 2, 3, 4. Listo, voy a copiar este valor. A duplicar otra vez. Listo. Entonces Alt D. Me voy a mover sobre la X y le voy a pegar el valor que acabo de montar en el portapapeles. Entonces control V. Listo, es negativo, lo quiero para el otro lado, entonces menos. Y ya está. Listo. Y de estos necesitamos 9. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? ¿Qué más necesitamos acá? Bueno, necesitaríamos estos también. Hasta acá. Entonces digamos que esa es la referencia base de de la escala de ese camión. Voy a posicionarlos más o menos en la mitad. Que me quede como, que el camión me quede más o menos en la mitad. Listo. Pues digamos la referencia para acá. No le demos tantas vueltas. Esa referencia está... Se perdió, por Dios bendito. Acá, listo. Yo voy a partir del suelo, porque ya tengo la referencia de la escala. Y de hecho, aquí hay una particularidad interesante, Luis Felipe. Los dos carros son casi simétricos. Listo. Entonces, yo sugiero hacer primero el de atrás que tiene esta pared completa, duplicarlo, reflejarlo y abrirle este hueco. Listo. Y así te ahorras modelar casi que un camión. Casi. Más o menos. Vamos a armar ese camión de allá. Las dimensiones deben ser las mismas. Y si no, nos quejamos con alguien. Acá hay algo interesante. Nosotros contamos las dimensiones de acá a acá, pero resulta que acá hay otro pedacito. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Listo. Las dimensiones de acá a acá sí están bien. Esa es la longitud. Ahí no hay que tener problemas. No hay que tener precaución con nada. Vale. Entonces empecemos con el suelo. Entonces vamos a crear un plano. Y ese plano de una vez llamémoslo camión. Es un objeto de escenario en este caso. Listo, camión. Súper exitoso. Estos objetos, todo esto lo voy a mandar a una colección dentro de esta colección porque esto solo es referencia. Pues en mi caso, ya en el caso de quien lo esté usando, pues tendrá algún uso. Y quiero que esté en una colección dentro de esto, entonces lo voy a mandar acá. Aquí a nueva colección, esta nueva colección se llama referencia. Listo, y esta referencia viene completa dentro de esta colección. Listo, entonces ya la podemos dejar ahí tranquila y seguir trabajando sobre el camión. En modo de edición, ahora sí voy a venir y a empezar a mover cosas. Listo. Esta parte adicional, pongamos, vamos a suponer que es, punto 5, no punto 0.5. No, punto 0.5 es muy poquito. No, punto 15. Eso es a ojo, yo no voy a tomar medidas de nada en eso, listo, no se alarmen y no digan, bendito, hay que seguir las dimensiones, cuáles eran. Eso es a ojo, no se preocupen por eso. Vamos a suponer, en este caso,
que este es el frente, para que lo modelemos así tal cual. Listo. Todas estas cajas deberían estar para el otro lado, pero ya las hicimos para este lado. ¿Qué más da? Vamos con eso. Acá tenemos indicios claros de cuál es el espesor que debemos darle a esas paredes. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Listo, hacia el frente. Entonces voy a extruir hacia el frente sobre la X, más o menos hasta acá. Listo, es más grande que las mesas. Entonces digamos que es hasta ahí. Estas paredes, listo, y fíjense que estoy seleccionando las dos. Si selecciono solo esta, entonces me va a quedar mucho por este lado. Hagamos primero, primero la de atrás. Entonces este lo voy a extruir como hasta acá. Y este lo voy a extruir como hasta acá. Eso me creó un montón de geometría adicional que no quiero. Entonces voy a seleccionarlos y a fusionarlos con Merge. Listo, Merge at last. Y los sigo seleccionando y repito el comando. Fíjense que primero selecciono el que quiero mover y de último el que tiene la ubicación. Y Shift R para repetir. Listo. Y la razón es que cuando le di Merge, le dije que se fusionaran hacia el último. Listo. Y recuerden que hay más opciones. Está al primero, al centro, al cursor o colapsar. En este caso hacia el último. Entonces ya me quedó así súper exitoso. La altura de esto la podemos también suponer a partir de la altura de las mesas. Listo, entonces vamos a decir acá súper alegremente y probablemente maltratando la perspectiva de la forma más horrible posible, pero no nos importa. Somos gente grande y lo podemos hacer. Vamos a decir que vamos a partirlo en pedacitos como de ese tamaño. Listo, ya, esa es la escala. Confíen en mí, yo vi cuando lo hicieron. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 6 veces esta altura. ¿Cuánto mide eso? Muy buena pregunta. Conviene mirar cuánto mide eso. Vean esta berriondera de herramienta. No la habíamos visto hasta este momento. ¿Para qué sirve? Para medir. No hace más nada. Entonces yo voy a coger y a poner sobre este vértice Y no necesita que haya un más. punto. ¿Sí o no? Y lo vamos a poner acá. Sí convendría muchísimo tener un punto de referencia. Listo. Bueno, sí le atiné ahí por de buenas, pero le atiné. Son 0.16 metros, más o menos. 0.16 por... ¿Cuántos dijimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6 unidades. Entonces regresemos a... A ver, esto ya sobra. Regresemos a modo... ya estamos en modo edición. Listo, no hay problema. Entonces vamos a coger esas caras. Listo, y a extruirlas sobre la Z. 0.16 unidades por 6. Bueno, dejémosle 0.16 y Enter, porque acá es donde sí podemos poner el por 6. Listo. Y ahí ya sí. Ya está prácticamente hecho el cambio. Debe render. Hagamos el mismo truco barato para ver qué tanto mide de acá para abajo. Entonces, 1, 2, 3 y un pedacito. Listo. Pero este ya es esta altura del piso. O sea que necesitamos desplazarnos de ahí para abajo 2 y un poquito. Pues selecciono todos estos loops completos. Listo. Y esto lo voy a desplazar, entonces extruir sobre la Z 0.16 unidades negativas. Listo. Por 2 más un pedacito. ¿Cuánto es el pedacito? Yo no sé. Pongámosle 0. qué sé yo, 38 y confiemos en que será el pedacito. Listo. Esa parte de abajo ya la puedo llenar, no tiene ningún inconveniente. Y eso nos da, me parece a mí que nos da una ventaja acá interesante. Y es que esto sale casi que de esa misma altura. Entonces yo puedo coger esto. Vámonos así en perspectiva para que veamos qué está pasando. Lo puedo mover
un poquito hacia adelante, hacia arriba, perdón. Pongámoslo por ahí acá. Listo. Esta cara, fíjense que esto acá está en ángulo. Listo, entonces esta cara yo la puedo desplazar sobre la X para conformar este ángulo. Vamos a ver, ese ángulo es por ahí así. Listo. Eso. Y la puedo extruir por ahí hasta acá, más o menos. Y ya este borde, tengo la idea de que ese borde, acá esto está bajando. Listo. Entonces vamos a desplazarlo acá en Z un poquito. Listo. Y él tiene un redondeo acá. Ahí se ve que tiene ese borde redondeado. No lo redondeemos todavía porque redondear nos rompe la continuidad de los loops. Y nos puede servir tener loops continuos en este momento mientras estamos modelando los detalles. ¿De acuerdo? Lo importante es que ahí de manera súper chistosa ya vamos teniendo el camión. Y visto de esta manera, esos camiones de Overcook son más bien grandes. Uy, pucha, una lancha prácticamente. ¿Qué nos falta? Eso tiene bumper, tiene ruedas, las ruedas pueden ser más o menos desafiantes. Y hay una particularidad de esas ruedas y es que están superpuestas sobre la carrocería. Entonces yo diría aquí alegremente que la carrocería no tiene este hueco. Simplemente la rueda está ahí puesta, porque como esta es la cámara, eso nunca se va a ver y entonces es muy improbable que lo hayan modelado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer lo mismo, no vamos a modelar eso. Pues cómo, ya vimos que se puede resolver así, ¿cierto? Entonces vengamos otra vez a modo de edición. Algo que quiero hacer antes de continuar es desplazar todo esto un poquito hacia el frente. Esto está más ancho. De hecho, luego pueden sacar un rato para ajustar detalles. Listo, ajustar detalles y formas. ¿Qué queremos hacer acá entonces? Vamos a poner dónde irían las ruedas. Las ruedas irían. Dibujemos aquí encima cómo sería esta cosa. Y voy a dibujar con esto porque todo eso como que son líneas rectas. Bueno, confíen en mí, eso es una línea recta. Ah, por Dios bendito. Listo. Este es más o menos cuadrado. Sería como hasta acá, más o menos. Listo. Y mirar acá, eso. Está revisando que no se hubiera salido de la pared que habíamos determinado antes. Listo. Más o menos ahí. Quiere decir que las ruedas deben ir acá una y la otra como por acá. Listo, más o menos. Y acá ya va ese guardabarros que tiene. Súper grandísimo. Y el del otro lado viene como hasta acá. Y se ve que no choca con nada. Tiene unos retrovisores. Y unas luces. Listo. Y ahí encima una tapita de quién sabe qué.
No tiene más nada como misterioso por ahí. Listo, eso es un cilindro. Y no nos compliquemos más la vida, eso es un cilindro. Pues vamos a hacer un cilindro. Ese cilindro tiene un radio mayor y vamos a hacerlo más grande. Lo voy a alinear a la vista. Listo. Listo. Y lo voy a expandir hasta que sobresalga para que lo pueda ver. Listo, el radio por casualidad le atiné. Me parece que eso es coherente. Pero las subdivisiones sí quiero que sean 16 porque quiero que quede bien redondo. Ahí se ve que es bien redondo. Listo. Y ahora solamente es coger y posicionarlo en donde lo necesitamos. Voy a coger este radio, entonces acá la altura en Z, voy a decir que es el radio dividido 2. Listo. Necesitaba esto en Z, no en Y. Lo voy a cortar de acá y a pegar acá. Listo. Y esto es negativo. Lo necesito hacia abajo. Y... tan muy ordinario yo. Claro, el radio ya era la mitad. No había que dividirlo. Listo, ahí quedó. Me parece que esa es la ubicación. Listo. El ancho. El ancho no está suficientemente ancho. Porque él no está alineado respecto al centro. Entonces, de hecho resolvamos eso en este momento. ¿Cómo lo voy a resolver? Voy a coger esta cara y a traerme el cursor para acá. Listo. Esa cara, por alguna razón, me está ubicando el cursor hacia un lado. Les voy a revisar que no tenga vértices dobles y voy a seleccionar solo dos vértices y a mandar el cursor hacia allá. Ese sí es el centro. ¿Por qué la cara no lo estaba haciendo? Muy buena pregunta. Y en modo de objeto voy a mandarle el origen para el cursor 3D. Listo. De manera que ya pueda coger acá, crear un loop y desde el cursor 3D, esto es importante, estoy más o menos utilizando o digamos improvisando un modificador de espejo. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger este loop y a escalarlo desde el cursor 3D sobre la Y, entonces escalar en Y por 0 y así ya sé que está en el centro. Entonces este lo voy a eliminar completo, que me quede solo la mitad, y este lo voy a sacar hasta donde no necesito. Entonces esto va, vamos a ver, por ahí hasta acá. Listo, y ese va a ser más o menos el espesor de esos guardabarros. Y desde la vista lateral voy a cortar esto a la mitad. Una forma de cortar esto a la mitad rápida, cortándole en la mitad, ¿sí o no? Perfecto. Con esos vértices que quedaron, lo único que hay que hacer es coger y seleccionarlos, los 4, y con F llenarlos. Listo. Esto se puede llenar también con F. Y de hecho, podemos coger y hacer acá dos cosas. Vamos a hacer un bevel, porque esto es redondeado. Listo, entonces aquí, bevel. Pueden ser 2 segmentos. 3 segmentos le puedo ver cómo queda con 2. 3 segmentos me parece que queda bien. Y ya me parece que está muy afuera, entonces lo voy a guardar un poquito. Por ahí hasta acá. Todo esto lo quiero sombreado suavizado. Entonces en Face le digo que el sombreado sea suavizado. Shade Smooth. Listo. Voy a aprender Auto Smooth a propósito. Un ángulo más grande. Y a esto otro vamos a hacerle a esta cara una extrusión. Listo, solo eso. Pero esa extrusión la voy a hacer con la herramienta Extrude Manifold. Listo, hacia adentro. Solo un poquito, no hace falta más. Listo, ¿por qué con esa herramienta y no
Luis Felipe, eso necesariamente nos va a quedar con algunas partes que no cuadran en la cámara. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque no tenemos la misma distancia focal ni la misma ubicación de la cámara. Entonces, esta referencia hay que usarla solo de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que nos toca a nosotros determinar aquí a ojo y de la manera más creativa y alegre posible cuál es la cámara que vamos a usar. Y en ese orden de ideas, entonces creemos acá otra cámara para ese propósito, llamémosla esta la cámara del camión. La voy a volver la cámara activa. Listo. Entonces, determinar cuál es la cámara que vamos a usar. La cámara que acabo de seleccionar con control 0 la volví la cámara activa. Listo, para que cuando yo le diga 0 me lleve a esa cámara y no a la otra cámara de la escena. Listo, recuerden que hay dos cámaras en esta escena. Luego nos toca determinar cuál es la vista que vamos a usar. Entonces ahí vos decís, así de la forma más alegre posible. Me parece que así se tiene que ver. Y acá le das control alt 0. Control alt 0 para ubicar la cámara en esa vista que teníamos. Y entonces acá sí toca venir y empezar a mover la distancia focal a ver cuál es la que le corresponde a esta vista. Listo. Yo empezaría ensayando cerca del 30 o en todo caso con distancias pequeñas. No es una cámara ortográfica, eso sí es un hecho. Listo, mira lo que sucede con una cámara ortográfica. Esa cámara tiene perspectiva. Listo, y además de que tiene perspectiva, tiene una distancia focal bajita. Porque con distancias focales bajitas es que se logra esta perspectiva tan extrema. Listo. Entonces, ¿qué te toca? Determinar a vos con la tranquilidad y como, no sé, y la autonomía del caso. Me parece que esta es la cámara para mi escena. Listo. Se va a alejar necesariamente de la referencia. Eso es un hecho. Vale, pero hay que convivir con eso. Eso es claro. Sí, profe. Listo. Ah, yo dije Luis Felipe, es Andrés Felipe, listo, Andrés Felipe. Andrés Felipe lo recuerdo. Listo, y la razón por la que hice la extrusión con el extrude manifold y no solo extruir es porque el extrude manifold me resuelve de una vez esta transición, me crea ahí un engón con el que estoy dispuesto a convivir, no pasa nada, no tengo inconvenientes. Y entonces ya puedo seguir trabajando sin problemas. Listo. Ahí que sigue otro medio cilindro para completar la rueda. Entonces yo qué voy a hacer, voy a traerme el cursor para este punto. Listo, y a propósito voy a coger todo esto y lo voy a desplazar hasta acá. No, mejor. Voy a coger estos y los voy a desplazar hasta acá. Listo. Eso lo podemos eliminar después, este excedente. De hecho, podemos coger estos bordes y con G dos veces. Coger y traernos hasta acá para eliminar eso. Listo, para que no haya geometría superpuesta. Hay que dar unos vértices duplicados que se pueden fusionar con el Merge by Distance. Dice que no hay nada que eliminar, yo no le creo. Claro, no los tenía seleccionados. Listo, ya estaban fusionados. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Sigue entonces hacer el resto de la rueda. El resto de esa rueda es, entonces voy a traerme el cursor para acá. Tengo transformaciones desde el cursor, esto es importante porque esas transformaciones me van a permitir coger y duplicar esto
Entonces Shift D, escalar desde la Z por -1 y ya tengo ahí la rueda. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A esta otra rueda le voy a abrir un hueco ahí. Listo. Entonces vamos a coger este y este y los vamos a ocultar por ahora. Y este loop completo lo vamos a mandar más hacia adentro. Listo, solo un poquito, no hay que exagerar, no hace falta más. Y estos dos los vamos a fusionar. Este y este hay que fusionarlos con M, Merge by Distance. Hay que enderezar las normales. Listo, como hicimos una transformación, una escala negativa con un factor de escala negativo, entonces hay que enderezar esas normales. Es Shift N. Listo. Y ya sigue darle el resto de la forma de llanta. Pues lo voy a desplazar hasta donde se supone que va. Y acá le doy extruir hasta donde lo considere razonable y hasta donde mi cámara lo necesite, mejor dicho. Y acá ya solo sigue terminar de darle forma. Listo. Entonces, control B. Uy, el detalle. Sin ese borde de la parte interna, para que no haga esa línea adicional, que no la queremos. Listo. Digamos que es por hasta acá y solo 2 segmentos puede ser o uno. Ustedes determinan si uno o dos. Listo. Hasta ahí, eso tiene la parte de adentro. Vamos a hacer ese otro detalle. Entonces, eso es un inset. Vamos a ver por ahí hasta acá para conformar la rueda. Otro inset para conformar el ring. Y esto entonces tendría que ir hacia adentro. Aquí va una extrusión. Y vamos a mandarlo hasta acá y un poquitico más afuera. Listo. Y a esto vamos a quitarle esto, hacerle otro bevel acá. Control B. Este es de un solo segmento. Y ahí ya esa es la rueda. Listo, no le voy a hacer más nada. Simplemente voy a coger todo ese conjunto. Puede ser en edición de vértices. Y lo voy a duplicar para la parte de atrás. Entonces Shift D y lo voy a desplazar sobre X hasta aquí. Listo. Y ahora, uy, botón equivocado. Y ahora voy a coger de nuevo este y este. Fíjense, este vértice que está por acá y este vértice, estos dos vértices, son los que estaban causando que el origen quedara desviado. Listo. Por eso conviene coger diagonales. Esos diagonales son solo dos, tienen el mismo peso y su centro va a ser exactamente el que necesitamos. Listo. Por eso conviene acá venir y pedirle de nuevo que cuadre el origen. Y voy a seleccionar otra vez las ruedas y a duplicarlas desde el cursor 3D. Listo. Entonces Shift D a escalar sobre Y. Listo. Por -1. Ahí dupliqué también un par de vértices que no había por qué duplicar. Vamos a hacer acá de una vez un merge. Merge by distance. A eliminar esos dos vértices. Y voy a seleccionar todo y enderezar las normales. Entonces con Shift N. Listo. Estas ruedas de este lado, acá no se ven. Es altísimamente probable que no existan. Listo. Porque eso implicaría rendimiento pues que no hace falta, a menos que se estén usando en una cinemática. Yo no recuerdo bien si ahí hay una cinemática en la que se vean más detalles del camión. Sería el único evento en el que tendría sentido tener esas ruedas. Vale, entonces ustedes determinan si las ruedas van o no van. Listo, en este caso estamos modelando para la cámara. Entonces si la cámara no lo ve,
podemos simplemente omitirlo. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerle todos esos huecos que esto lleva por todo lado. Listo, y esos huecos los vamos a hacer, entonces, listo, Andrés Felipe, los vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, primero voy a coger este loop, de hecho voy a prender, no prendamos ningún automesh, voy a desplazar esto por acá, y este para acá, listo. Incluso acá yo puedo coger estos dos y desplazarlos para acá. Vale, con todo eso que estoy haciendo, reduciendo la cantidad de polígonos, ya si selecciono todo y le digo que hago un Merge by Distance, ahí reduje la cantidad de polígonos, pero no cambié la forma. Listo, eso siempre es valioso. Hagamos de estos huecos porque la lámpara, pues eso es una esfera aplastada, muy similar a cualquier cosa que ya hayamos hecho. El espejo es un plano con una extrusión, el guardabarros es una caja, de hecho una caja, puede ser fácilmente una caja ahí metida y ya. Pero estos cortes sí tienen un poquito más de misterio, entonces hagamos esos cortes. Voy a apagar la referencia y a confiar en la fuerza para hacer esos cortes. Listo. Voy a venir acá a la vista y apagar esa referencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la herramienta de cuchillo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a venir acá con la tranquilidad del caso y a trazar un cuadrado como me parezca divertido. Y voy a trazar la otra figura como me parezca a mí que es interesante. Listo. Para darle soporte a esto los voy a conectar con cualquier cosa que ya exista, para evitar que Blender tenga que inventar formas creativas de resolver lo que le estoy proponiendo. Listo. Profe, y con booleano no sería pues también como fácil. Sí, es un muy buen punto. Con una operación booleana también se podría hacer fácil. De hecho, sí, una operación booleana también se podría hacer muy fácil. Pero ya empezamos con la herramienta de cuchillo. Entonces, ya vamos para adelante con esta idea. La operación booleana, ¿cuál sería? Sería trazar esa figura así completa, poner el modificador y aplicarlo. Súper sencillo. De hecho, súper sencillo. ¿Quién lo propuso? Yo, Andrés Giraldo. Eso, antes de decir algo, te ganaste una galleta. Muy buena idea. Listo. Bueno, y voy a alinear lo que necesito que esté alineado. Estos necesito que estén alineados sobre la X. Estos necesito que estén alineados sobre la X. Esto sobre la X, listo. Y ahora sí le doy la forma que es. La operación booleana tiene una ventaja importante. Y es que como no es, se puede dejar el modificador activo. Entonces es más, ¿cómo se dice? Más editable, digamos, o menos destructiva. Este otro flujo de trabajo, esto sí es destructivo. Acá no hay nada que hacer, esto se va a ir para el carajo. Justo en este momento yo selecciono las caras y las mato. Y ya quedó bien elegante ahí el asunto. Hay algo que sí debí hacer antes y era copiarlos acá. Pero entonces no nos compliquemos, voy a eliminar esta cara también y ahorita llenamos ese hueco. Listo. Y este del frente es un insert, sin mucha ceremonia, es solo eso. Entonces acá, digamos, le eliminen las caras y ya no es sino extruir todo esto una cantidad razonable. ¿Cuánto es una cantidad razonable? Yo no sé, digamos que hasta este borde tiene como sentido. Listo. Y con eso seleccionado voy a ampliar la selección desde el cursor 3D
a duplicar, escalar por y, un factor de -1, y le enderezo a las normales, entonces shift n, listo. Y acá ya solo es cuestión de conectar caras. Es más aparatosa esta forma de resolverlo. Pero sí, este sería el flujo de trabajo, listo, en este caso. Ahí quedó, falta la extrusión de este otro loco. Listo. Y acá se ve que eso de hecho tiene adentro alguna cosa. Entonces, alguna cosa yo diría que es una caja y ya. Entonces, pues hagámosle solo eso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a conectar primero lo que sí se ve. Cuando esto suceda, que la cámara empiece a responder ya muy pegado y sea muy difícil enfocar, seleccionen un par de objetos y vuelvan a enfocar con el punto del teclado numérico. Listo. Eso reinicia la ubicación de la cámara y ya les devuelve, entre comillas, la libertad de trabajar con ella. Listo. Si hubiéramos tomado el camino de la operación booleana, ¿es claro lo que hubiera tocado hacer con ella? Andrés Felipe, ¿sí tenés claro qué hubiera tenido que hacerse con lo de la operación booleana? Y que de hecho me parece que sería mejor idea para este caso. Y mira que acá tocó hacer mucha maniobra ninja para lograr algo que la operación booleana pudo haber resuelto más sencillo. Uy. Con la operación booleana era modelar ese objeto, el objeto del interior, acomodarlo en la posición y poner el modificador. Listo. Yo te sugiero que de hecho lo hagas de esa manera. Y si tienes dudas, pues me puedes escribir. Esta forma funciona. Es entre comillas más limpia, entre comillas, porque de una vez organizamos todos los vértices y todo bien. Entonces, entre comillas, tuvimos más control, pero también es más aparatoso. Listo. ¿Qué falta? Ya lo que falta son cajitas prácticamente. El guardabarros es prácticamente una caja. Esto, bueno, este sí es una esfera deformada. Esto puede ser una caja aplastada. Esto es una caja aplastada. Ya lo demás no tiene ningún misterio. ¿Cómo se le corta ese pedazo de allá? Ese sí, con toda la tranquilidad del caso, una operación booleana. ¿Yo qué voy a hacer? Esto ya tiene la longitud que se necesita. Entonces voy a duplicarlo. Listo. Lo voy a desplazar sobre la Y, por ahí hasta acá puede ser. Y acá le voy a dar la altura que se necesita. Listo. ¿Cuál es la altura? Digamos, bueno, desplacémoslo sobre la Z. Hasta acá la altura es más o menos hasta las mesas. Ah, bueno, no hay problema. Ya con esa altura ahí definida, selecciono esto. Listo. Le voy a dar extruir. Y esto le podemos decir, digámosle, hueco del vagón.
Listo, ya no necesito eso acá. Lo que tendrías que hacer en ese caso es una operación booleana, el hueco del vagón, y por qué no lo está mostrando, a ver qué le pasó. Listo. La tolerancia está acá tal vez muy grande, pero aparte necesitamos que sea ligeramente más pequeño que el otro, listo, que no tenga caras traslapándolo. Es algo como 0.99 de factor de escala, y ya eso sí debería resolver acá. Qué raro. Bueno, revisémoslo de una vez, no vaya a ser que les pase a ustedes y ya voy a ponerlo en View por Display, en alambre, para que lo podamos ver y lo podamos mover. Listo. Listo. El problema sí era que las caras que se estaban traslapando. ¿De acuerdo? Entonces la solución. La solución va a ser, no creo que el problema sea sobre este lado. A este lado lo voy a pegar casi acá y ligeramente desviado de ese centro. Listo. Muy ligeramente desviado. El problema yo creo que está de este otro lado. No, sí va a ser en la parte de atrás. Sí, listo. Entonces, para no pelear más con él, ¿qué se puede hacer? Aplicar, entonces guardar, crear una copia incremental, listo. Aplicar el modificador, listo, esto ya no hace falta. Y acá, con la tranquilidad del caso, venir y desplazar eso hasta donde le corresponde. Se le dice así. Bien pueda siga, que es hasta allí. Y usted también bien pueda siga, que es hasta acá. Listo. Ya, sin hacer preguntas, sin nada de ceremonia, y ya está. Esto lo podemos mandar hasta el lado de allá. Y ahí, entre comillas, resolvemos el problema. Listo, yo no dupliqué el camión. En tu caso, Andrés Felipe, sí tendrías que duplicar el camión antes de aplicarle el modificador. Listo. Miremos acá desde la cámara. Un detalle, yo estoy viendo que acá yo sí alcanzo a ver la rueda, pero acá no. Entonces, de verdad, es muy probable que este camión no tenga esa rueda. Y ahí lo revisan y lo ajustan.